Pues sí, ya hemos terminado las tramas de Babylon 5, pero vamos a empezar con los personajes de Babylon 5. Bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a ver los personajes de Babylon 5. Comenzamos. Bueno, es hora de ponerse con los personajes de Babylon 5, que no son pocos, así que como las tramas vamos a dividirlas en diferentes vídeos para poder comentarlos, para poder leer su historia, para poder profundizar en ellos y poder encajarlos dentro de la serie, tanto en la forma de ciencia ficción o la forma biográfica que tiene dentro de la serie, como de la forma narrativa o de la forma que se interpreta desde el punto de vista técnico. Así que sin más vamos a entrar con esos personajes porque tenemos mucha tela que cortar. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial, hasta el fin de los días. Jeffrey Sinclair. Jeffrey Sinclair, también conocido como Valen o Balen, es el personaje de ficción interpretado por Michael O'Hare. Fue el comandante de la estación de Babylon 5 en la serie Babylon 5 durante la primera temporada. Más tarde se convirtió en Valen, un líder de los Minbari en el pasado. Jeffrey Sinclair, personaje de Babylon 5. Primera aparición, episodio 1. Última aparición, episodio 73. Causa-razón, viaje permanente al pasado. Conversión en Valen y posterior muerte. Interpretado por Michael O'Hare. Nombre de nacimiento, Jeffrey David Sinclair. Características físicas: raza humana, sexo masculino, estatura 1,88, color de pelo marrón, color de ojos marrón. Información profesional: ocupación oficial, diplomático. Enemigos: sombras, cuerpo psíquico, Clark. Afiliaciones actuales: Babylon 5, Rangers, Minbari, Vorlons. En Jeffrey Sinclair, por supuesto, tenemos el comandante de la primera temporada de Babylon 5. Recordemos que esta serie tiene una particularidad, que el comandante de Babylon 5 cambia en la segunda temporada. Esto puede ser por dos cosas. Una, porque esté escrito así, porque nosotros en los guiones hayamos escrito que, pues Jeffrey Sinclair, pongamos que desaparece en la segunda temporada, se sustituye en este caso por John Sheridan, o porque tengamos problemas técnicos o con el actor o con la trama o con lo que fuera, porque bueno, esto al final somos humanos y siempre puede haber pues variantes y se cambien un poquito algunas cosas del guión para que nos vaya cuadrando. Incluso podemos ver que ese personaje tal cual no funciona y para la segunda temporada lo cambiamos. Eso lo podemos ver muchas veces en los episodios pilotos o a lo largo de una primera temporada en la que vemos que un personaje que no suele funcionar va apartándose hasta morir o desaparecer en la segunda temporada o pasar a ser secundario en detrimento de otro personaje que sí funcione. Por ejemplo, si nosotros tenemos ese personaje que pues tiene una forma de actuar particular o tiene una personalidad que no encaja bien dentro de la serie, pues podemos ir variando un poquito ese guión para, pues apartarlo de la serie. En este caso se hace de forma muy interesante porque realmente al final de la primera temporada, digamos que se sacrifica por lo que sería el bien de Babylon 5 y pasa al pasado. Recordemos que, pues viaja al pasado en principio encuentra Babylon 4 y luego encuentra una Delane en el pasado y pues se pasa a la guerra de los humanos y los Minbari, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ahí pues se convierte en Valen, que viaja de manera puntual en la segunda temporada y en ciertos momentos recurrentes de lo que sería la serie de Babylon 5. Primeros años. Jeffrey Sinclair nació en el planeta Marte en 2218. Cuando era joven, Sinclair recibió educación jesuita durante 3 años. En 2237, cuando era mayor, se enlistó en la Fuerza Terrestre, ya que, al igual que su familia, Sinclair quiso ser piloto de combate. Durante su tiempo en la academia, Sinclair conoce a Catherine Sakai, con quien tuvo una relación. En 2240, Sinclair fue ascendido a piloto de combate, continuando así la tradición familiar. Un año después, Sinclair fue ascendido a líder de escuadrón. Debido a su rápido ascenso en las filas militares, hubo entonces un rumor de que Sinclair estaba en la vía rápida para convertirse en almirante. Como líder de escuadrón, Sinclair luchó en la batalla de la Línea, la última gran batalla entre la Tierra y los Minbari. Durante la batalla, su escuadrón fue destruido por los Minbari y su caza resultó gravemente dañado. En un último acto de desafío, Sinclair intentó embestir a uno de los cruceros Minbari.
Fracasó y fue capturado por otro crucero Minbari para ser interrogado por el Consejo Gris de los Minbari. Estos primeros años son interesantes porque nos describen, por supuesto, la guerra. Esto se va describiendo, por supuesto, a través de lo que sería la serie de Babylon 5, la narrativa. Y vamos viendo cómo esa línea espacio-temporal del pasado nos da, digamos, ese ADN de Baylan o ese ADN de Jeffrey Sinclair, que nos ayuda a comprender por qué los Minbari se rindieron y se retiraron de la batalla de esa gran guerra entre los Minbari y los humanos. Recordemos que lo hicieron porque los Minbari son muy espirituales y creían que estos Minbari se estaban reencarnando en almas humanas, o digamos en una línea espacio-temporal diferente. Comandante de Babylon 5. Cuando Babylon 5 entró en funcionamiento en 2256, el gobierno de los Minbari, que tenía el derecho a elegir el comandante de la estación entre los humanos, a cambio de participar en él, seleccionó a Sinclair para comandar la estación recién construida. Fue seleccionado entre muchos otros oficiales superiores, incluso el coronel Ari Ben Zain, todos los cuales habían sido vetados por los Minbari. Eso causaría fricciones, por lo que tuvo problemas al respecto, sobre todo con el coronel, que hizo todo para acabar con él. Problemas que sin embargo pudo solucionar al final a su entera satisfacción, acabando con sus intenciones. Jeffrey Sinclair se convirtió oficialmente en comandante de la estación el 9 de marzo de 2256. Seleccionó a su tripulación, entre ellos Michael Garibaldi, y pudo mantener la estación y su función de forma efectiva a pesar de los esfuerzos de varios grupos de saboteadores. El pero ocurrió el 14 de enero de 2257, cuando un Minbari intentó matar al embajador Borlon, Kosh, queriendo culpar al respecto a Sinclair para sabotear el propósito de la estación y vengarse del hombre que acabó con la guerra entre humanos y Minbari, cosa que Sinclair pudo detener a tiempo. Además, tuvo que ocuparse de las redencillas entre Hekar de los Narn y Londo Mollari de los Centauri, dos razas poderosas enfrentadas entre sí. Bueno, en este punto nos encontramos con un Jeffrey Sinclair que realmente, bueno, pues está en la primera temporada de Babylon 5 y realmente, bueno, pues ya vemos la primera temporada de Babylon 5 y vemos lo que va sucediendo en ella, la trama que tiene, bueno, pues la temporada de Babylon 5, que por cierto, por aquí te dejo el vídeo correspondiente a la trama de la primera temporada de Babylon 5, la primera temporada y el episodio piloto. Y bueno, pues realmente digamos que se va descubriendo, bueno, pues ese agujero, se va descubriendo ese, bueno, estar o esa laguna que tiene con respecto a la guerra de la línea y bueno, pues digamos que va descubriendo su afán o va descubriendo su objetivo o su cometido, digamos, en esta vida, que realmente luego pasa a ese viaje en el tiempo y por eso vemos que se convierte en Valen, que en realidad es un Minbari antiguo, pero no es un Minbari antiguo, estamos en esta línea de tiempo y es Sinclair el que pasa a ser ese Minbari, no es que las almas se reencarnen en este caso. Está guay porque es una serie que ya empieza a jugar con las líneas espaciotemporales y eso, por supuesto, como sabemos, da muchísimo juego y nos ha dado muchísimo juego en, bueno, pues un montón de películas desde entonces e incluso desde atrás, pero bueno, está jugando con una línea espaciotemporal interesante. Embajador Minbari. El 3 de enero de 1259, Sinclair fue reasignado como embajador en Minbar por el gobierno de Minbar y también le devolvieron todos sus recuerdos respecto a la batalla de la línea. Allí asumió el mando de los Rangers, mientras que el capitán John Sheridan le sucedió como comandante de Babylon 5. Convirtió a los Rangers en una fuerza efectiva. Finalmente, con la ayuda de Marcus Cole y Catherine Sakai, Sinclair detuvo en noviembre de 2259 los intentos de las sombras para manipular el tiempo en la zona espacial Gris 14, el lugar donde desapareció la anterior estación espacial Babylon 4, y consiguió así ser conocido como el líder de los Rangers por todos, hasta el punto que lo reconocían incluso como la reencarnación de Valen, aunque perdió durante la misión a Sakai en el flujo espacio-temporal
que allí sucedió. En este punto Sinclair digamos que evoluciona su personaje y pasa, bueno, pues a embajador Minbari y por ende, bueno, pues a recuperar sus pensamientos, a recuperar sus recuerdos. Esto, bueno, pues lo pone en su lugar y digamos que lo hace luchar contra las sombras como es cometido o como era su destino o su reencarnación o su yo presente con respecto a ese espacio temporal anterior. Bueno, en cualquier caso, vemos que los Minbari también apelan a esta magia o apelan a esta espiritualidad los diferentes espacio-tiempos, cosa que es interesante. Y bueno, luego también pues aparecen los Rangers, que son por supuesto una fuerza de élite muy referida en lo que sería la serie de Babylon 5. Valen. En agosto de 2260, Sinclair recibió una carta de sí mismo de hace 900 años en Minbar, revelando que él no era la reencarnación de Valen, como creía el Consejo Gris, sino que era el propio Valen. Armado con este conocimiento, Sinclair, con la ayuda de la tripulación de Babylon 5, se fue a la zona Gris 14. Se llevó a Babylon 4 con él 1000 años atrás, con la ayuda de la gran máquina de Epsilon 5, que hizo eso posible para ayudar a los Minbari en su primera guerra contra las sombras. Y al hacerlo, cumplir la profecía Minbari al convertirse en aquel que fue. El uno del pasado, Vilain, es el uno del presente y Sheridan es el uno del futuro en ese momento, cerrando también así la inestabilidad temporal que había en el lugar y que fue causada por los acontecimientos. Fue aquí donde Sinclair usó una máquina llamada Triluminario para transformarse en un Minbari, cumpliendo así la leyenda de que Valen era un Minbari no nacido en Minbari, explicando también por qué el Triluminario, que luego heredó el Consejo Gris, le respondió con tanta fuerza durante su interrogatorio por parte del Consejo Gris, como había sido programado para responder a su ADN. Como Valen venció a las sombras, dio la paz a Minbar durante 1000 años, fundó los Rangers y con sus profecías y su legado ayudó a Delain y a Sheridan en la segunda guerra contra la sombra, convirtiéndose así también en el fundador indirecto de la posterior Alianza Interestelar. También encontró a Sakai en el pasado y la transformó en una Minbari. Se casó con ella y tuvo hijos, los cuales todavía tenían residuos de ADN humano, el cual fue esparcido por sus descendientes entre los Minbari. ADN que también tiene Delain, una de sus descendientes. Después de esto, Valen dejó Minbar para morir en el espacio. No se encontró su cuerpo. Su legado a largo plazo, al igual que el de Sheridan y Delain, perduró incluso 1.000.000 de años después de la fundación de la Alianza Interestelar. Bueno, cuando Jeffrey Sinclair se convierte en Valen, pues ya vemos que se salta a la espacio-temporalidad del pasado y bueno, hay una trama bastante interesante y hay una trama bastante, podríamos decir, compleja para que digamos que esas profecías se cumplan. Aquí digamos que podemos pensar una cosa, podemos pensar, ¿se cumple la profecía porque ya estaba escrita? ¿O se cumple porque es el destino? ¿O se cumple porque tiene que hacerlo? Esto es un poco decir, ¿estoy destinado a hacer esto? ¿O lo hago porque estoy destinado? Bueno, entramos ya en un concepto filosófico. Vámonos a lo que es la misma serie de Babylon 5. Y aquí vemos, bueno, pues toda esa trama, como realmente Sinclair pasa al pasado a ser Valen y a luchar contra esa sombra, bueno, pues con la tecnología Minbari y con la tecnología que estaba a su alcance. Recordemos que las sombras fueron las que alteraron ese espacio-tiempo y que luego en el presente, en lo que sería la línea temporal de Babylon 5, Sinclair aprovecha y entra en esa franja o en esa bueno, pues franja espacio-temporal o esa fractura espacio-temporal y va al pasado, bueno, encuentra también a Sakai y realmente, bueno, pues cumple esa profecía o hace que cumple esa profecía. Bueno, en cualquier caso, creamos o no, sea de una parte o de otra, creo que es una historia bastante interesante, una historia cíclica y por supuesto una space opera muy brutal. Un personaje muy completo que va ascendiendo y que va pasando, digamos, de un lado a otro, es decir, va evolucionando mucho dentro de la serie. Y eso siempre es muy interesante porque así podemos tener variedad, así podemos tener evolución de ese personaje y así podemos empatizar de una forma o de otra, o empatizar en momentos sí y en momentos no, etcétera, etcétera. Y hasta aquí este primer vídeo de personajes de Babylon 5.
En este caso hemos visto solo un personaje, Jeffrey Sinclair, porque había mucho que ver. Es uno de los personajes protagonistas y es uno de los personajes que llevan lo que sería la serie de Babylon 5. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Comentadme aquí, por supuesto, qué os parece Jeffrey Sinclair, qué os parece Babylon 5, qué os parece esta trama, qué os parece esto de los agujeros espacio-tiempo, esto que se puedan cumplir profecías a través de las líneas espacio-tiempo. Y, como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales, que ayuda muchísimo. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!